levantó la cuarentena en Trujillo para poder celebrar mi cumpleaños, pues, porque si no ya no se podía celebrar. Al fin se levantaba la cuarentena, pero bueno, en realidad, chicos, estamos complicados todavía con esta situación de la pandemia. Eh, y bueno, pues no sé en qué medida esta suspensión de la cuarentena nos pueda hacer bien, ¿no? Así es. Esperemos pues que también nos queda a nosotros realmente seguir siendo responsables en cuidarnos para evitar que por allí nos podamos contagiar o que en todo caso pues podamos tener complicaciones, ¿no? Aunque en estas medidas, a estas alturas ya dicen que todos nos debemos contagiar, ¿no? Todos nos vamos a contagiar. Así es que, nada, en adelante chicos. Bien, entonces el día de hoy ya vamos a terminar con este módulo, perdón, con esta sesión, que es, en esta sesión vamos a hablar de dos temas, ¿ya? He creído por conveniente conversar respecto de la inscripción al Registro Nacional de Árbitros, ¿ya? Por si acaso alguno de ustedes esté interesado en inscribirse, es muy interesante, por si acaso a la fecha solamente habemos 96 árbitros inscritos a nivel nacional, imagínense, entonces eso quiere decir que es una buena fuente de trabajo realmente, ¿no? Si es que cumplen con los requisitos, pueden en algún momento, pues, intentar postular a esta nómina, ¿no? Les voy a explicar cuáles son los requisitos, cuáles son los procedimientos para poder inscribirse en esta nómina del Registro Nacional de Árbitros. Bien. Y luego, ya en el tiempito que nos quede, voy a conversarles de un tema que cuando hemos visto los procedimientos de selección, casi no lo hemos tocado porque es un procedimiento bastante pequeñito, que me refiero a la comparación de precios, ¿sí? Pero que es un procedimiento que vamos a ver que se registra a través de la plataforma del SEACE, ¿no? Es un procedimiento en el que no se hace una convocatoria tal cual como la pensada en los procedimientos de selección, es decir, la plataforma del SEACE no sirve para el procedimiento, para convocar el procedimiento de selección, sino solamente sirve para aplicar el principio de publicidad, es decir, para publicar ya los resultados de la elección de este procedimiento. ¿Ya? Entonces vamos a tocar esta noche estos dos últimos temas. Igual si ustedes tienen por allí algunas consultas, me las van diciendo. La clase próxima, el día lunes, ya les dije, vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a tener que revisar su material, cómo se califican las ofertas, cómo se aplica el puntaje, ¿no es cierto? Cómo se va a evaluar, que sobre eso va a versar la práctica. Bien, chicos, entonces tenemos que el famoso Registro Nacional de Árbitros, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto? Este requisito. ¿Para qué es necesario un árbitro? No es el árbitro de fútbol, ¿ah? ¿Para qué es necesario un árbitro? Hemos conversado en la parte de ejecución contractual que todas las controversias que surjan durante la ejecución contractual, después de suscrito el contrato, van a tener que resolverse a través de la conciliación o el arbitraje. Ya lo habíamos visto en el módulo pasado, cuando hablamos de las diferencias entre la conciliación y el arbitraje. Habíamos dicho que en la conciliación los que resuelven el problema son las mismas partes, es decir, vamos a imaginar que Neisser y Juan Carlos es la entidad, Neisser es el contratista, y la entidad le ha aplicado una penalidad a Neisser, ¿no es cierto? Van a una conciliación, conversan y le dicen, oye, no me apliques la penalidad porque yo no he pedido una ampliación de plazo y además ustedes también se han demorado en pagarme, etc. Ok, conciliamos, acordamos en dejar sin efecto esa penalidad. Son las mismas partes las que van a encontrarle la solución a la controversia que se ha generado. Mientras que en un arbitraje, las partes, al no haber llegado a ninguna solución, deciden someter esa controversia a un tercero, es decir, a un tribunal arbitral o a un árbitro único. Habíamos mencionado que el arbitraje puede desarrollarse con 3 árbitros o con un solo árbitro, dependiendo de lo que se haya señalado en la cláusula arbitral. Es muy importante entonces que nosotros como entidades y como proveedores del Estado
le demos importancia a la cláusula arbitral. A veces nosotros como contratistas, cuando revisamos las bases, todo el mundo hace consultas, hace observaciones, pero solamente hace consultas y observaciones al tema de los TDR. Pero sin embargo, casi nadie consulta o nadie observa cuando la entidad pone su cláusula arbitral. A veces la entidad dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir al arbitraje a tal centro de arbitraje. Y el contratista tendrá que decir, pero ¿y por qué a ese centro de arbitraje? ¿Por qué no nos vamos a otro? ¿No? También podría, en este caso, pedirle a la entidad que se consigne alternativamente cualquiera de los dos centros. Así, de forma tal que, por ejemplo, su compañero quiere iniciar su proceso de arbitraje en la ciudad de Cajamarca, porque es de Cajamarca, o en Tumbes, porque es de Tumbes, ¿no es cierto? Y firma un contrato con una entidad que está en Lima. ¿Por qué necesariamente el arbitraje tendría que desarrollarse en Lima? ¿No es cierto? Si las partes son iguales y podrían decidir, ¿por qué no mejor se consigna dentro de la cláusula arbitral que se podrá ir a un arbitraje en cualquiera de estas dos instituciones arbitrales? Entonces, así, la parte que inicie el arbitraje, vamos a imaginar si es que la entidad inicia el arbitraje, lo podrá iniciar en Lima. Pero si es que es el contratista, para mí será más fácil iniciarlo, por ejemplo, en un centro de arbitraje en la ciudad de Tumbes o de Piura, donde yo me encuentro. Pero en fin, entonces les mencionaba que casi nadie consulta estos temas cuando es válidamente poder consultar, porque también nos interesa a nosotros poder regular la cláusula arbitral. Tampoco a veces se consulta respecto de la cantidad de árbitros. La norma establece que si las partes se ponen de acuerdo, ellos pueden decidir si es que es un árbitro, o sea, uno solo, o si es que es un tribunal arbitral, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hemos dicho que es uno solo? ¿Cómo luego lo vamos a designar? Lo designamos por un común acuerdo. Pero si no nos ponemos de acuerdo de quién va a ser ese árbitro único, nos vamos a la institución arbitral que hemos elegido para que sea esta institución arbitral la que elija un árbitro, ¿ya? Y si es un tribunal arbitral, ya hemos conversado cómo se forma, ¿no es cierto? ¿Cómo se conforma un tribunal arbitral? ¿Quién elige al árbitro del contratista? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda cómo conformamos el tribunal arbitral cuando se trata de 3 árbitros? Tribunal arbitral. ¿Quién elige al árbitro del contratista? ¿O por qué hay 3 árbitros? ¿Cómo está conformado un tribunal arbitral? A ver, chicos, acabamos de llevar el módulo anterior nada más, ¿ah? Ya, se ponen de acuerdo, dice Neisser. No, pero en un tribunal arbitral, ¿cómo está conformado el tribunal arbitral? Así como cuando decimos, el comité está conformado por un miembro del OIC, por uno de la oficina o del área que conoce técnicamente, y el otro puede ser cualquiera. Ya, en el caso de un tribunal arbitral, ¿cómo está conformado ese tribunal arbitral? El tribunal arbitral está conformado por un árbitro designado por la parte, correcto, Neisser. Otro árbitro designado por la entidad. Entonces, ahí ya hay 2 árbitros, uno el contratista y uno la entidad. Y el tercero lo eligen entre los árbitros que han designado las partes. Esos árbitros se ponen de acuerdo y designan al presidente del tribunal arbitral. Entonces, así se garantiza la transparencia de esa decisión, porque el tribunal arbitral va a tener que decidir sobre el problema que en este caso ha sido sometido a su conocimiento, ¿ya? Así se conforma el tribunal arbitral. Ahora, ¿cuál es la novedad con este Registro Nacional de Árbitros que está recién desde este año como incorporación obligatoria? ¿Cuál es la novedad y por qué tanto afán de los árbitros de poder inscribirnos en este Registro Nacional de Árbitros? ¿Por qué? Porque la norma de contrataciones establece que en los arbitrajes donde participe el Estado, ¿en cuáles arbitrajes participa el Estado en los arbitrajes de la contratación pública? ¿Qué dicen ustedes? En los arbitrajes dice donde participe el Estado, y la pregunta es, ¿cuáles son esos arbitrajes donde participa el Estado en el marco de la contratación pública? En todos, pues, porque en todos está en la contratación pública, ¿no es cierto? Es parte la administración, una entidad pública. Entonces, en otras palabras, lo que ha dicho la norma es que en todos los arbitrajes,
¿ya? Necesariamente el árbitro que elija la entidad, ¿ya? Porque no le puede obligar al privado, el árbitro que elija la entidad pública necesaria y obligatoriamente debe estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros, ¿ya? Entonces, imagínense, ya no va a poder ser el compadre del procurador, el padrino del amigo del procurador, ¿no es cierto? El Richard Swing del procurador, sino va a tener que elegir de una nómina, de una lista previamente seleccionada por el OCE para poder elegir al árbitro de la entidad. ¿Y el contratista? Ah, sí, el contratista puede elegir de donde quiera. Si quiere, escoge de esa lista, y si no, podrá escoger de la lista del centro de conciliación, perdón, del centro de arbitraje, ¿verdad? O de donde finalmente él decida, porque es el privado. Y el Estado no le puede obligar al privado a elegir pues una calidad o un tipo de árbitro. Entonces, todo árbitro que vaya a ser designado por la entidad pública, en este caso, debe estar inscrito en este registro nacional. Además de eso, vamos a imaginar que el contratista elige a un árbitro, ¿ya? Que no está en esta nómina. La entidad elige a un árbitro que tiene que estar en esta nómina. Ahí ya son dos árbitros, ¿no es cierto? Estos dos árbitros se deben poner de acuerdo para designar al tercero, es decir, al presidente. Vamos a imaginar que no se ponen de acuerdo, que los árbitros, no, ¿sabes qué? Él le propone una terna y él dice que no, él le propone otra terna y tampoco dice que no, y así viven peleándose y no se ponen de acuerdo. Se vence el plazo que la institución arbitral les ha indicado para que puedan designar al árbitro y no se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que corresponde en ese caso? Que sea la institución arbitral a la que han recurrido la que designe al árbitro de manera residual. O sea, como tú no te pones de acuerdo, yo lo voy a designar. Ya. Ese árbitro que se designe de manera residual también tiene que estar dentro de la nómina del Registro Nacional de Árbitros. Entonces, fíjense ustedes que este registro pasa a tener una importancia relevante porque solamente se permitirá la participación de aquellos árbitros que estén inscritos en esta nómina, ¿ya? Entonces vamos a, ya que les he explicado cuál es el funcionamiento, la inscripción en la nómina del RNA es indefinida. Sí, Joyce, actualmente tal cual como está redactada en la norma, salvo que la modifiquen, no se ha consignado un plazo de vigencia, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las certificaciones, el plazo de vigencia es de 2 años. Anteriormente también las certificaciones para el Registro Nacional salían con fecha. Actualmente en el RNA las fechas de caducidad ya no están saliendo, por lo tanto, se entiende que es un registro indefinido y que en todo caso se va a ir actualizando con la información, salvo que el funcionario o el árbitro sea excluido de la nómina por incurrir en alguna de las causales o supuestos de exclusión de esta nómina, ¿no? Pero de pronto va a ser indefinido. ¿Ya? Entonces, ya les menciono entonces la importancia que radica en este registro nacional. Evidentemente, este registro, ustedes hemos dicho que hay más de 3.000 entidades públicas, ¿no es cierto? Imagínense ustedes cuántos procesos arbitrales tendrá una entidad. Vamos a imaginar que de esas 3.000 entidades públicas, por lo menos hay un arbitraje por cada entidad, y eso es poquito, ¿eh? Pero vamos a imaginar que es uno. Lo que quiere decir es que van a necesitar, en este caso, si es que fuera un árbitro único, por lo menos van a necesitar 3.000 árbitros, ¿no es cierto? Si es que fuese el caso. Y si es que fuesen 3, en este caso hablaríamos de 9.000 árbitros, ¿no es cierto? Sí, anda. Ser repetitivos, pues, ¿no? Ya, pero no seamos excesivos, no son 9.000, pero por lo menos aunque sea unos 1.000 árbitros deberían haber, ¿no? Para alcanzar, cubrir toda la demanda que tiene el Estado peruano. Sin embargo, como les repito, esta directiva o este registro, al ser un registro nuevo, evidentemente a la fecha, como les mencioné, solamente hace ratito estaba revisando, solamente habemos algo de 94 o 96 inscritos, ¿ya? Entonces, evidentemente, el registro de esta nómina
ha generado muchas diferencias, muchas posiciones en contra. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a profesionales de gran trayectoria, ¿no? Hace poco lo escuchaba al doctor, ¿cómo se llama? Cantuarias, al doctor Fernando Cantuarias, ustedes habrán escuchado hablar de él, ¿no es cierto? Que realmente es una eminencia, pues, en el mundo del derecho, en el mundo del arbitraje, ¿no? Porque se dedica, pues, es uno de los que promovió también el tema del arbitraje aquí en el Perú. Entonces, por ejemplo, lo escuchaba a él hace poco en una conferencia que decía, pues, ¿no? Que este registro, así decía él, no es una tontería, porque realmente no es ningún filtro de seguridad de nada y que no pueden obligar a las partes a que escojan de esa nómina. Entonces, en su defensa, el OCE decía, nosotros no estamos obligando a las partes, estamos obligando a la entidad, porque la entidad está obligada a custodiar los intereses del Estado. El privado puede elegir de donde quiera, porque finalmente es su dinero y nadie le va a decir cómo lo tiene que gastar. Mientras que cuando se paga o se escoge un árbitro de la entidad, hay que, en este caso, verificar que la entidad escoja bien, ¿no? Entonces, decía este profesor académico, este escritor, abogado del rubro de la contratación, del arbitraje, que debería haber un ingreso, digamos, por la puerta grande para ciertos profesionales con trayectoria en el arbitraje, a él y algunos más, ¿no? Que deberían en todo caso, pues, hacer alguna invitación de repente debido a su trayectoria, debido a la cantidad de experiencia o de arbitrajes que hayan podido tener, ¿no es cierto? Pero que en el fondo se negaban pues a un tema de un examen porque decían, nosotros no nos vamos a ir a dar un examen donde nos puedan medir las competencias si nosotros somos los que capacitamos, nosotros somos los que damos los cursos, etcétera, ¿no? Entonces, posiciones como esas son las que encuentran resistencia en este Registro Nacional de Árbitros. Hay otros, en realidad, que hemos dicho, bueno, si son las normas, si son las reglas, habrá que cumplirlas, pues, ¿no? Nos parezcan bien o nos parezcan mal, habrá que someternos a un examen. ¿Por qué no? O sea, si en todo caso conocemos de la norma, sometámonos a un examen, ¿no? Para que puedan medir también nuestras competencias. Estamos en un mundo de competencias. Entonces, finalmente eso ha demostrado que hay mucha resistencia y por eso es que los árbitros no se están inscribiendo o en todo caso los que se inscriben no están aprobando el examen porque dicen que es muy difícil, que vienen muchas cosas, pero bueno, al igual que un funcionario que les están tomando un examen de certificación para aprobar y trabajar en el OEC, ¿no es cierto? También pues nosotros para poder representar al Estado, en todo caso, o conocer un caso del Estado, también deberíamos pasar por este filtro, ¿no? Un examen para poder medir nuestras habilidades, ¿no? Pero finalmente, a pesar de todas las discordancias que puedan haber con este registro, es lo que tenemos ahora, ¿no? Actualmente. Entonces, ¿qué es el Registro Nacional de Árbitros? Este registro es el listado. Okay. Este registro es el listado de profesionales que pueden desempeñarse como árbitros cuando las entidades los designen en arbitrajes institucionales o ad hoc. También a efectos de las designaciones residuales conforme lo establece el artículo 232 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ya? Este registro es administrado por el OCE y su información es publicada en el portal institucional. Por ejemplo, en la plataforma del RNA se puede acceder a la hoja de vida en este caso del árbitro, ¿no? Se puede saber la experiencia y en todo caso las calificaciones que tiene. Pregunta Carlos. ¿Los árbitros tienen responsabilidad sobre las decisiones que tomen? Buena pregunta, Carlos. Hace poco había una polémica respecto de considerar a los árbitros como funcionarios públicos o no. Entonces, y también pues justamente para el tema de las responsabilidades penales, ¿no? Incluso para el proceso penal
hay árbitros que sí pueden, en este caso, incluirse en los procesos penales por algunos tipos de delitos, ¿no es cierto? En el caso de los árbitros, la responsabilidad tendría que ser alegada, en todo caso, a través de un acto, digamos, de corrupción, de un tipo de ilícito penal para que pueda haber una responsabilidad, porque más allá de ello, los árbitros tienen que votar en este caso o decidir de acuerdo a lo que las partes han indicado, ¿ya? Entonces, finalmente no son responsables en el sentido de que resuelvan de acuerdo a lo que establece la norma. Pero vamos a imaginar que hay un árbitro que ha decidido contrariamente a la norma, ¿no es cierto? Y que ha generado un perjuicio al Estado. Ese árbitro puede ser denunciado, ¿no es cierto?, en la vía penal y tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Me pregunta Cintia, ¿el árbitro puede trabajar en la misma institución que lo requiera? No, Cintia, el árbitro no puede trabajar en la misma entidad porque justamente habría un conflicto de intereses, ¿ya? El árbitro tiene que ser, una de las características del árbitro es que tiene que ser imparcial, es que no, además no debe tener relación alguna con las partes. Cuando alguien designa un árbitro, ese árbitro tiene que hacer una declaración jurada de intereses y tiene que indicar que no tiene ningún conflicto de interés. Dentro de los impedimentos para ser árbitro, por ejemplo, se encuentra en que el árbitro haya recibido algún pago por alguna asesoría, o que mantenga vínculos de amistad, o que mantenga vínculos contractuales, de negocios, con las partes, ¿no? Por ejemplo, si yo, vamos a imaginar, yo soy abogado y yo tengo mis clientes, ¿no es cierto? Y mañana mi cliente quiere iniciar un arbitraje. Yo no le puedo decir, desígname a mí, yo voy a ser tu árbitro, porque evidentemente yo tengo intereses, son los intereses de mi cliente, y yo no podría representarlo en un arbitraje porque estaría faltando el código de ética. Y eso responde a tu pregunta, ¿no? Pues los árbitros son sancionados, sí. Los árbitros son sancionados por las infracciones que puedan cometer al código de ética. Por ejemplo, por no revelar mis conflictos de intereses. Eso puede ser sancionado por el código, por el comité de ética en este caso del OCE, quien puede imponer sanciones de retiro de una nómina y en todo caso iniciar la responsabilidad. Correcto, Betty, el árbitro tiene que ser neutral, ¿no es cierto? Eso lo hemos conversado cuando hemos visto el tema del arbitraje, ¿ya? Entonces, lo primero que tiene que hacer el árbitro es declarar que en definitiva no tiene ningún conflicto de intereses con las partes. Por eso es que ahora incluso el proceso arbitral se maneja tal cual como si fuese un proceso judicial, ¿no? Vamos a imaginar que ustedes, Betty es parte de un arbitraje, yo también, y yo he designado como árbitro a mi amigo, pues, o en todo caso a mi asesor Neisser, ¿no es cierto? Lo he nombrado como árbitro. Betty podrá recusar a Neisser. Betty va a poder recusarlo y va a poder decir, un momentito, yo no, a pesar de que sea mi árbitro, y ella es la entidad, pero tiene el derecho a poder recusarlo, y podrá decir, un momento, yo me opongo a que Neisser sea el árbitro de la parte, porque Neisser en el año 2018 ha llevado un proceso judicial de esta empresa y por lo tanto existe un vínculo que no le permite ser parcial y yo no quiero que él sea el árbitro, ¿ya? Entonces, en ese caso, tendrían que retirar a Neisser y Neisser no sería aceptado como árbitro, ¿ya? A pesar de que lo designa una parte, necesita la aceptación de la otra parte. Bien. Joyce dice, no, los árbitros, por si acaso, los árbitros no cobran honorario de éxito. Los árbitros cobran honorarios, porque el éxito lo va a tener una sola parte, ¿no es cierto? El árbitro cobra honorarios arbitrales, es decir, les pagan por poder resolver un caso. ¿Cómo se fija esa tarifa? La tarifa se fija a través de la tarifa aprobada por el OCE, por los gastos arbitrales, dependiendo de la cuantía. Si tu cuantía es pequeña, tu pago será pequeño. Yo he tenido arbitrajes donde al árbitro le hemos pagado 4,000 soles, ¿no? Y hay otros arbitrajes donde les hemos pagado 60,000 soles, ¿cierto? Y hay arbitrajes mucho más grandes donde se le paga 80,000 soles al árbitro. Depende de la cuantía. Todo va a depender de la cuantía.
Ya, si son pretensiones grandes, evidentemente el arbitraje va a ser más costoso. Si es un arbitraje pequeño, evidentemente los costos también son bajos, ¿ya? Entonces hay una tabla donde se fijan los honorarios arbitrales de acuerdo a lo que lo se ha establecido. De tal tarifa, de tal monto a tal monto, la tarifa es esta. De tal monto, la tarifa será aquella. ¿Ya? Así se fijan los honorarios arbitrales. Esos honorarios arbitrales se pagan de manera inmediata y antes de resolver, evidentemente, ¿no? Ningún árbitro va a resolver sin que se les haya cancelado. Primero se cancelan los gastos arbitrales y después van a resolver. De forma tal que el árbitro no tenga que estar supeditado a un pago para resolver a favor de una u otra parte, porque al final va a recibir el pago de su honorario y tendrá que resolver la controversia de acuerdo a lo que las partes han expuesto. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Pregunta entre un árbitro y entre un conciliador. Vuelvo a indicar, primero, que el conciliador no va a resolver nada. El conciliador simplemente es una persona que los va a invitar a una conciliación. Es como una especie de apoyo para ambas partes. Yo les voy a decir, mira, acepta, él te está proponiendo esto. ¿Por qué no aceptan? O sea, les voy a invitar a la conciliación. Yo como conciliador no voy a decidir nada. La decisión es de las partes. En cambio, el árbitro sí decide. Y ya no va a esperar que las partes se pongan de acuerdo, sino la decisión la va a tener el árbitro. El árbitro es como un juez, ¿ya? Donde someten la decisión y es finalmente quien decide, es quien tiene la última palabra. Esa es la diferencia entre un conciliador y un árbitro. Neisser pregunta, pero mayormente los árbitros que defienden al Estado siempre pierden, ¿es por algo? A ver, vamos aclarando, Neisser. Los árbitros no defienden a nadie. Los árbitros no son, o sea, a pesar de que el árbitro sea designado por una de las partes, ¿ya? No significa que el árbitro representa o va a tener que defender a esa parte. Su compañera Georgiani quiere hacer uso de la palabra. Georgiani, ¿quieres conversar algo? A ver, vamos a tratar de darte el audio, ¿ya? Ah, ok. Si no, como vi que levantabas allí la mano. Ya, te decía, Neisser, el hecho de que uno designe a un árbitro no significa que ese árbitro tenga que defendernos, ¿ah? El árbitro es neutral, el árbitro es independiente e imparcial. Es más, exactamente, Víctor, tú lo acabas de mencionar. Los árbitros no son abogados de las partes, para eso tú contratas tu abogado, ¿ya? Y el abogado será el que te va a defender como en un proceso judicial. O si quieres te defiendes tú solo, no hay ningún problema. Pero el árbitro no representa a las partes, son designados por las partes, pero no representan ninguna de las partes. O sea, yo, vamos a imaginar que me designa la entidad pública, no necesariamente le tengo que dar la razón a la entidad pública, ¿cierto? Porque vamos a resolver de acuerdo a lo que dicte las normas, ¿ya? Se le va a dar la razón a quien tenga la razón en base a los documentos que presente y en base a las normas, ¿ya? Me refiero en los casos de Odebrecht de 18 casos, creo que solo casos han ganado el resto. Ok, te refieres que en todo caso al tema del arbitraje, en el arbitraje siempre pierde el Estado, a eso te refieres, ya. Bueno, en el caso de las estadísticas, no vamos a colocar a Odebrecht, porque en realidad eso no pertenece a la estadística, sino eso pertenece a la corrupción, pues, ¿no? Se ha determinado que ahí han habido actos de corrupción, ¿cierto? Ahí había magia, o sea, esos no van a entrar en la estadística. Vamos a hablar de los arbitrajes que en todo caso se llevan de manera transparente y que en todo caso resuelven el tema. Es normal escuchar decir que los arbitrajes del Estado siempre los pierde el Estado. Pero yo les voy a quitar más o menos esa idea porque les voy a indicar lo siguiente. Cuando yo hago una estadística, debo contar con datos reales, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Normalmente, ¿quién inicia los arbitrajes? ¿Quién creen ustedes que normalmente inicia un arbitraje? ¿La entidad o el contratista? Que los inicia. ¿Quién creen ustedes? Correcto, el contratista, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que es el contratista y no la entidad? ¿Saben por qué? Porque en alguna de las clases ya les debo haber comentado.
Porque el contratista no tiene otro camino más que el arbitraje para solucionar sus controversias, mientras que la entidad tiene hasta 4 alternativas para poder hacer. ¿Qué pasa si en un contrato el contratista no cumple con sus prestaciones a tiempo? ¿Qué es lo que hace la entidad? Primero, ¿qué va a hacer la entidad? Si no cumple, ¿qué hago yo como entidad? Ya, pero antes de que se lo suspenda, primero, ¿qué hago? Hay que torturarlo de a pocos, ¿no? Perfecto. Primero le aplico penalidades. Ya está. Primero, penalidad. ¿Hasta el cuánto? Hasta el 10%. Y una vez que ha alcanzado el 10% de la penalidad, le digo que le voy a resolver el contrato porque no ha cumplido y porque además ya acabó el tema de, ya alcanzó la penalidad máxima. O sea, le resuelvo el contrato. Producto de la resolución del contrato, como es culpa de él, le voy a ejecutar su garantía porque he resuelto el contrato por culpa de él. Tercero, después, cuarto, estamos en el cuarto, después de haberle resuelto el contrato, le voy a enviar un informe al Tribunal de Contrataciones diciéndole que el contratista ha dado lugar a la resolución del contrato y que por lo tanto lo debe sancionar. Ya está. Cuatro acciones, ¿no es cierto? Entonces, y por último, además de que le envíe, le van a aplicar su sanción. Entonces, fíjese todo. Y por último, ya en el quinto lugar, no contento ya con esto, si yo como entidad quiero que el contratista haga algo a mi favor, lo tendré que demandar en la vía arbitral. O sea, recurrir a mi arbitraje como último caso. Porque finalmente yo tengo cómo hacerme acreedor de lo que yo haya perdido. En cambio, el contratista, ¿qué pasa si la entidad, por ejemplo, le niega una ampliación de plazo? ¿Qué puede hacer el contratista? ¿Le puede aplicar penalidades? ¿Le puede resolver el contrato? Sí puede, ¿no? Pero por la ampliación de plazo no, sino por algún incumplimiento. ¿Le puede en este caso ejecutar garantías? No, porque no tiene ninguna, salvo en el caso de los alquileres, ¿no es cierto? Porque la entidad no le entrega una garantía al privado. Entonces, ¿qué es lo único que puede hacer el contratista? Irse al arbitraje, pues es lo único que puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, si de un 10% o de 10 personas que van al arbitraje o de 10 casos que van al arbitraje, 8 casos son que inicia el proveedor y un caso es el que inicia la entidad, y en ese caso la entidad pierde, ¿podríamos decir que la entidad pierde más casos o no? ¿Qué dicen ustedes de mi estadística? ¿Podríamos concluir en eso? No, ¿no es cierto? Porque es solamente un caso, pues está perdiendo de un caso de los 10, pero de los 10 que no ha iniciado él. Primer punto. Segundo punto, y aquí va una cuestión de crítica realmente para las entidades públicas. Vamos a leer su pregunta. Dice, si se presentan casos en los que las entidades no siguen el debido procedimiento indicado, es por ello que pierden arbitrajes frente al contratista. Correcto. Allí entramos al siguiente punto, como dice su compañera Joyce. El gran problema de las entidades públicas es, primero, que no siguen los procedimientos porque desconocen la norma. Y segundo, vamos a imaginar que su proceso sí, o sea, que ha sido un proceso, digamos, adecuado, ha sido un proceso, digamos, más o menos bueno, pero que cuando se van al arbitraje, ya cuando el contratista los lleva al arbitraje, la entidad, ¿quién defiende a la entidad pública? ¿Quién ejerce la defensa de la entidad pública? Sí, Percy dice, ¿no? Pero en la Junta de Resolución de Disputas también hay una alternativa para evitar llegar al arbitraje. Sí, Percy, pero acuérdate que la Junta de Resolución de Disputas solamente es para el caso de obras, no para el caso de bienes y servicios. Entonces, y a través de la última modificación, se puede incorporar la cláusula de la Junta de Resolución de Disputas porque antes solamente era para contratos de obras mayores a 5 millones de soles. Y los que son menos de 5 millones, pero ahora ya se ha modificado la norma y han indicado que pueden incluir el tema de la Junta de Resolución de Disputas, ¿ya? Pero solamente para el caso de obras. Bien, entonces voy a regresar a la pregunta. ¿Quién defiende a una entidad pública? ¿Quién ejerce la defensa del Estado? Correcto, el procurador, ¿no es cierto? Ya. Y normalmente, ¿cuántos procuradores hay en una entidad? Uno, ¿no es cierto? Un hito a la justa, y si es que tiene. Ya, correcto. Entonces, ese procurador, ¿qué
que ver ese procurador? Si es que hay, ¿no es cierto?, en el mejor de los casos. Todos, o sea, tiene que ver casos penales, casos civiles, casos laborales, casos, en este caso de repente, más laborales por despidos, etcétera, y también tiene que ver contrataciones públicas. O sea, tiene que saber de todo. Administrativos también, o sea, tiene que saber de todo. Y tiene que saber de todo bien, porque si yo no sé de todo bien, entonces, ¿cómo voy a defender si no conozco? ¿No es cierto? Tiene que saber de todo. Entonces, cuando se inicia un arbitraje, quien tiene que defender a la entidad es el procurador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como contratista, si sé que voy a ir a un arbitraje, lo primero que voy a hacer es buscarme a un buen abogado, especialista en contratación pública, especialista en arbitraje, que tenga experiencia para que me pueda defender y pueda armar mi caso, ¿no es cierto? Y me voy con toda la fuerza contra la entidad. En cambio, la entidad, ¿qué va a escoger? Va a voltear y va a escoger lo que tiene, pues que es su procurador, ¿no es cierto? Y su procurador, ¿qué sabe de contrataciones públicas? Nada. ¿Qué es lo que va a hacer ese procurador para contestar la demanda? Probablemente le va a pedir un informe a la oficina de logística o a la oficina que tuvo conocimiento de esa contratación para que le explique. Entonces, logística va a tratar de explicarle lo que ha pasado en el proceso para que este procurador vaya a defender. Y el procurador no va a saber nada. Hace poco, como una cuestión de experiencia les cuento, estábamos en un arbitraje, yo era árbitro, en este arbitraje, estábamos con el arbitraje, con los 3 árbitros, y llegaron las partes, ¿no? A la audiencia. Parte demandante, que era el contratista, y parte demandada, que era la entidad. Entonces, el contratista empezó a alegar, ¿no? Todo lo que decía, ¿verdad? Nosotros, pues, le cedimos el uso de la palabra al procurador. Y le dijimos que empiece a hacer su defensa. Las audiencias en el proceso arbitral normalmente son grabadas, ¿ya? Las grabamos para seguridad de todo lo que ha pasado, por si acaso más adelante las pidan, allí está grabado todo lo que se ha dicho. Y lo que nos dice el procurador es lo siguiente: ¿puedo decir algo, por favor, pero que no, o sea, que se corte la grabación para decirlo en reserva y ya luego iniciamos la grabación? Entonces, como árbitros dijimos, bueno, vamos a suspender para ver qué es lo que quiere decir, pues, ¿no? Cortamos la grabación, ¿qué nos quiere decir? Y el procurador dice lo siguiente: ¿saben qué? La verdad es que yo no sé nada del proceso. A mí me han contratado hace un par de meses y acaban de avisarme la semana pasada que teníamos audiencia de este caso. Yo he pedido informes, nadie me ha dado informes, y es más, he buscado el expediente de contratación y no hay el expediente de contratación. Ese expediente está extraviado, no lo encontramos. Así es que realmente yo no sé, pues, o sea, qué defender. Entonces, realmente nosotros como árbitros nos quedamos totalmente sorprendidos. Señor, pero usted no puede venir a decir que no va a defender porque no sabe nada. O sea, en todo caso, usted verá qué es lo que dice, ¿no? Y más bien lo que él empezó a hacer es a preguntarle al contratista. O sea, le empezó a preguntar, ya, pero ¿y ese contrato? ¿Cómo? O sea, le empezó a hacer varias preguntas. Entonces, evidentemente, nosotros nos opusimos a esa situación porque los alegatos no eran para que él le haga preguntas al contratista. Los alegatos son para que las partes expongan su defensa, ¿cierto? Así es que le dijimos al procurador que no podíamos permitirle eso en esa actuación y que finalmente era responsabilidad de la entidad cómo ejercía su defensa. Contestaron después otro documento con 2 líneas, diciendo de que era falso lo que había dicho el contratista y que se oponían a todo, pero sin ningún fundamento. Entonces, evidentemente en ese arbitraje, pues, ¿quién va a ganar? ¿El que prueba, el que alega, o el que dice yo no sé nada, mira, no tengo ningún documento? ¿No? Entonces, por eso es que también, y normalmente, el Estado pierde sus arbitrajes, porque faltan pruebas. También hace poco me tocó asumir, en este caso, la defensa, por ejemplo, de una entidad pública donde había resuelto el contrato, ¿ya? Realmente era una locura su resolución de contrato. ¿No hay audio, me dicen? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya, ok. Les mencionaba, ¿no? De que hace poco también vimos un arbitraje donde nos tocó en este caso hacer la defensa de la entidad pública, y fíjense, la entidad pública había resuelto un contrato, ¿ya?
haciendo su resolución diciendo, pues, ¿no? Se resuelve contra, había expuesto todo, había hablado de la nulidad, que no sé cuándo, que por aquí, que por allá, se resuelve el contrato. Entonces su resolución realmente estaba mal hecha. Entonces se le dice a la entidad, oye, ¿cómo te voy a defender si realmente has hecho mal las cosas? ¿Cierto? En todo caso hay que buscar qué otros elementos tenemos para poder ayudar a la entidad, ¿no? Y definitivamente, pues, cuando se revisaba la información de la entidad, era una entidad evidentemente alejada, que realmente daba mucha pena saber que hay profesionales que cobran un honorario para realizar un trabajo realmente que es una lástima. Habían pagado informes legales donde les respondían y les decían qué es lo que tienen que hacer, pero esos informes legales no tenían ningún sustento, no tenían absolutamente nada de legales, o sea, realmente daban mucho que desear. Y en base a esos informes, la entidad tomó muchas decisiones equivocadas. Entonces, lo que pasa en el Estado, lamentablemente, es la falta de especialización, la falta de especialistas que puedan asumir una defensa efectiva del Estado. Y por eso es que normalmente se dice que el Estado pierde sus arbitrajes, ¿no? Pero no es así, porque hace poco también hay un procurador, me parece que es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que hace poco sacaban ellos sus estadísticas, y por ejemplo, de todos los arbitrajes que ellos habían iniciado, por ejemplo, eran, no sé, pues 15 arbitrajes, por lo menos 10 los habían ganado. Entonces, realmente eso va a depender mucho de la defensa que ejerce el Estado, ¿no? Actualmente ya hay una norma que exige la creación de las procuradurías públicas especializadas en arbitraje, ¿ya? En arbitraje y en contratación pública, porque el Estado ya se dio cuenta, pues, que ese es su talón de Aquiles en los arbitrajes, ¿no? Pero lamentablemente la norma siempre empieza a aplicarse de manera positiva en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Llámense Lima o en los departamentos, o capital de departamento, ¿no es cierto? Mientras que en las municipalidades más alejadas, pues imagínate, a las justas hay un procurador, o como ustedes dicen, de repente ni hay procurador, y les vamos a exigir que haya un especialista en arbitraje y contratación pública. Entonces, a veces la norma es un poco desigual, ¿no es cierto? Que no se aplica para todos los sectores. Ya. Ok, bien. Tenemos entonces, ¿cuál es el propósito de esta directiva de la que estamos conversando? El propósito es que se implemente y se gestione un registro de profesionales que sean idóneos, pasibles de ser designados a arbitrajes en materia de contratación del Estado, ¿ya? Esto es importante también, ¿no? Esta directiva, además, pues, creo yo que también surge de una coyuntura. Hace poco, en este caso, justamente los que ustedes mencionan, casos Odebrecht, casos que hubieron, no sé si se acuerdan que hubieron más de 7 árbitros detenidos en la vía policial, en un proceso fiscal, ¿no es cierto? Estos procesos que seguía el fiscal Domingo Pérez y los otros fiscales anticorrupción, los cuales a árbitros de gran trayectoria los llevaron a la cárcel, ¿no es cierto? Y estuvieron un par de semanas por lo menos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, muy al margen de los hechos delictivos que puedan haber cometido, porque eso será materia de una investigación, muy al margen de ello, el fiscal, por ejemplo, decía que el árbitro había cobrado mucho, que eran unos cobros excesivos, y que ese cobro era muestra de que había una coima, o sea, que la coima estaba disfrazada de un honorario arbitral, es lo que decía en este caso el fiscal, ¿ya? Pero en realidad el fundamento que él indicaba era un fundamento erróneo, porque la normativa de contrataciones claramente establece cómo se fijan los honorarios arbitrales, y no es que cada árbitro lo fije a su antojo, sino es que estos porcentajes están fijados ya en la Cámara de Comercio o en el mismo OCE. Eso denotaba una falta de conocimiento por parte de los señores fiscales, que no conocían realmente el proceso arbitral, ¿cierto? Más allá como les digo, más allá de las investigaciones que se tengan que hacer, ¿no es cierto? Correcto, así es, pide libertad de Fernando Cantuarios, correcto, ¿no es cierto? En este caso, Fernando Cantuarios fue uno de los árbitros
que fue detenido por este tema de los casos Odebrecht, ¿no? Hubieron como 7, 8 árbitros, ¿no? Entonces, finalmente los liberaron, no encontraron mayores argumentos, siguen en investigación, ¿no? Siguen en investigación y van a tener que verificar en efecto si es que hubieron algunos actos ilícitos o no. Bien. Entonces también pues la idea ha sido un poco, digamos, también filtrar la información de aquellos profesionales que se van a dedicar al tema del arbitraje en la contratación pública, donde está de por medio la defensa o los intereses del Estado. Neisser dice, ¿el honorario está fijado en base al monto del contrato? Sí, exacto, es uno de los criterios. El otro criterio es en base a las pretensiones, o sea, hay pretensiones cuantificables y hay pretensiones, o sea, determinadas y pretensiones indeterminadas. Pretensión determinada es, por ejemplo, solicito que me pague una indemnización de 500.000 soles. Eso es una pretensión determinada. Pretensión indeterminada, solicito se declare la resolución del contrato. Esa es una pretensión indeterminada. Las pretensiones determinadas se suman y hacen un monto y en base a eso se aplica una tarifa, y las pretensiones indeterminadas también se cuentan y en base a eso se aplica otra fórmula para aplicar y conseguir así la tabla o el honorario arbitral. El OCE ha fijado unas tablas arbitrales, hace poco las compartí en mis redes sociales, por si acaso ya saben que me pueden buscar allí para cualquier información, y que allí colocamos las tablas, cómo se pueden calcular los gastos arbitrales, ¿ya? Bien, esta directiva entonces lo que busca es justamente gestionar un registro de profesionales idóneos que puedan ser designados por el Estado. ¿Qué es lo que se califica a través de este procedimiento regulado de la directiva? Se califica la experiencia profesional, la formación académica y la idoneidad moral, ¿no? Son los 3 criterios que en este caso se van a tomar en cuenta. Respecto al sustento legal para poder incluir esta directiva o este registro, tenemos lo señalado en la Ley de Contrataciones, en el artículo 45 y en el artículo 242 del reglamento. Y además también ya están regulados los requisitos en el nuevo TUPA, ¿no es cierto? Ese TUPA que establece cuáles son los requisitos para poder, en este caso, inscribirse o formar parte del Registro Nacional de Árbitros, ¿cierto? También contamos con una directiva y en este caso, pues esa directiva también regula todo el procedimiento de la inscripción. Vamos a verificar en esta lámina cuáles son los requisitos mínimos para poder inscribirse en el Registro Nacional de Árbitros. Lo mínimo que hay que cumplir es ser profesional, es decir, tener un título profesional. ¿Necesariamente debemos ser abogados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesariamente los árbitros deberán ser abogados? No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. El único que sí es obligatorio que sea abogado es cuando se trate de un árbitro único o cuando sea el presidente del tribunal arbitral. Ellos sí necesariamente deben ser árbitros, pero los demás, pero en todo caso, cuando es un tribunal arbitral, las partes podrían designar a sus árbitros que no sean necesariamente abogados, pero que sí tengan experiencia, pues, en contratación pública, en derecho administrativo y en arbitraje, ¿ya? Entonces, el requisito es tener un título profesional. El otro requisito es que se tengan requisitos respecto de la formación y la experiencia mínima, tanto en contrataciones con el Estado como en las otras especialidades que las vamos a ver en un momento. Y además dice pues otros requisitos que es los que vamos a verificar. Bien, tenemos aquí entonces cuáles son los requisitos. Respecto a la especialización, se necesita tener un título profesional. ¿Cómo se acredita? Con el respectivo título, ¿no es cierto? El detalle de esto es haber obtenido un título profesional conforme a la ley de la materia, ¿cierto? De acuerdo a lo que corresponde. En cuanto a la formación mínima, lo que se pide es que se tenga experiencia en contrataciones con el Estado y esta experiencia puede ser acreditada ya sea a través de formación académica o a través del ejercicio de la docencia universitaria.
Es decir, puedes acreditar con capacitaciones, que eres especialista o que te has capacitado en contratación pública, con horas no menores a 120 lectivas, o con maestrías, doctorados que acrediten esa especialización. O también podrías acreditar tu experiencia en contrataciones públicas a través del ejercicio de la docencia. Es decir, si acreditas que eres docente público, que por lo menos has dictado 2 años o 240 horas académicas, correcto. Sobrado, dice, ¿no? Con esa especialización. Ya ven, ya tienen su especialización en contrataciones, entonces ya cumplieron el primer requisito, ¿ves? Ahí está algo, ya está haciendo su checklist para el registro. Correcto, ¿no es cierto? Ese entonces sería el primer filtro o la primera experiencia. En cuanto a la experiencia mínima, tenemos también la experiencia profesional en cuanto a contrataciones del Estado, ¿ya? Ahí está, pero Joyce ya lo bajó de la nube, ¿ah? Joyce, ¿qué ha dicho? Realizados por universidad, dice. Pero Aldo dice, de repente las 400 horas la podemos, en este caso, 400 horas las podemos canjear por 120 horas universitarias, dice. Pues, ¿no? Sí, pide que sea de universidad, ¿ya? O en todo caso, o en todo caso que sea a través de la docencia universitaria. Bien, ¿ya? Si eres docente universitario, también podrás en este caso, ¿no? O a través de tu maestría o doctorado. También les decía la experiencia. Aldo pregunta, ¿en Perú no veo hasta ahora maestrías netamente en contrataciones o sí? Hay maestrías en gestión pública, hay maestrías en, pero así literalmente, en contratación pública, me parece que hay una en la San Martín, me parece que están sacando una. ¿Ya? Sí, en la San Martín me parece que están sacando una especializada en contratación pública. ¿Ya? Pero normalmente las que hay, las que existen son las de gestión pública, ¿no? Bien, en gestión pública sumaria, me pregunta Aldo. ¿Cómo así sumaria, Aldo? Ya, entonces continuamos. Ah, para acreditar. Pero siempre y cuando tengas, sí, la gestión pública sí te podría servir también. ¿Sí? Ah, gestión pública, claro, sí, sí podría servirte esa especialidad. Bien, entonces vamos a ver también que necesitas experiencia, además de la capacitación, ya necesitas experiencia profesional. Y esa experiencia tiene que ser, a ver ahí, tiene que ser experiencia de 5 años en contrataciones con el Estado mediante el ejercicio de la función pública o el ejercicio de la función privada o actuando como árbitro o como abogado o como secretario arbitral. Es decir, debes tener 5 años de experiencia actuando como él. Cintia me pregunta, cuando habla de docente universitario, ¿es específicamente gestión pública? No necesariamente en gestión pública, puede ser docente universitario en realidad en contratación pública realmente, ¿no? Porque eso es lo que se está pidiendo, la contratación es con el Estado. ¿Ya? Ese es el requisito base. También puedes meter como secretario arbitrario, te están recomendando. Entonces son 5 años de experiencia como abogado, como funcionario público, como parte privado, ¿no es cierto? Pero que sean 5 años de experiencia. Hay que hacer experiencia, pues no por algo van a ser árbitros, pues no tienen que... Señores, las cosas se construyen de a poco, ¿no es cierto? Uno siembra para luego cosechar, entonces primero tiene que especializarse, tiene que sumar sus horas, tiene que plantearse objetivos, ¿no es cierto? Es como la planificación. Tenemos que planificar a dónde queremos llegar de aquí en 5 años. Entonces, me preparo, me apunto, voy sumando mis puntitos, voy sumando para poder lograr, en este caso, algún objetivo a corto plazo. ¿Ya? Bien. Tenemos también estos requisitos, los requisitos mínimos, ¿ya? Lo que les mencioné, esto de aquí, lo anterior,
es para formar parte de la inscripción del RNA como árbitro en general. Aquí, como les decía, no necesariamente es para abogado. Ya lo siguiente, sí, para poder ser árbitro único o presidente del tribunal arbitral, aquí sí se necesita las 3 especialidades. Todo lo que ya hemos visto, ¿correcto? Todo lo que acabamos de ver, más las especializaciones en arbitraje y en derecho administrativo. Tanto la formación académica como la experiencia. ¿A qué me refiero con la formación académica? A haber recibido cursos, ¿cierto? O maestrías que acrediten en la formación académica, tanto en arbitraje como en derecho administrativo. Y en cuanto a la experiencia, para el arbitraje y el derecho administrativo, se requiere, en este caso, haber acreditado la experiencia del profesional en derecho administrativo o arbitraje, ¿ya? Allí también tenemos que acreditar dicha situación. Los requisitos, acá están los requisitos, se paga una tasa, la tasa creo que es de 700 y algo soles, una solicitud, ¿cierto? Donde se adjunte el formato electrónico y se ve, se tiene que aprobar un examen de conocimientos y luego una entrevista. La nota probatoria mínima es 14, si sacas menos de 14 no ingresas, ¿no es cierto? También en este caso es requisito que no tenga recusaciones, ¿ya? ¿Se acuerdan yo que les comenté de las recusaciones? ¿Sí? Que era cuando tú te oponías para que ese árbitro sea el árbitro, ya, cuando las recusaciones se declaran fundadas, ¿ya? En este caso no puedes tener más de 2 recusaciones para poder formar parte de esta norma, ¿no? Bien, no encontrarse incurso en alguno de los impedimentos que establece la norma, ¿no es cierto? No tener prohibiciones o incompatibilidades, no haber sido sancionado por un consejo de ética, no haber sido destituido ni despedido de la función pública, ¿ya? Eso entonces es lo que se debe cumplir. Y además, tener el compromiso, según el formato aprobado por OCE, de poder someterse a la evaluación y capacitarse durante el periodo de inscripción en materia de derecho administrativo y contrataciones con el Estado, ¿ya? Esos serían los requisitos. Tenemos entonces una evaluación de conocimientos y una entrevista personal. Este es el procedimiento y no sé si tienen alguna otra consulta respecto de este Registro Nacional de Árbitros. ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, ya que no hay consulta sobre el Registro Nacional de Árbitros, Joy se pregunta, ¿cualquier profesional puede ser árbitro de un contratista pese a no estar inscrito en la reunión? Sí, Joyce, del contratista sí, no hay problema, el contratista lo designa, ¿ya? Pero sí el contratista también debería cumplir con las especialidades, ¿no? Pero como es del contratista, no hay problema, pues el contratista designa al que quiera, ¿ya? Sin cumplir ningún requisito, sí. Eso va a depender del contratista finalmente. Si el contratista quiere designarlo, no hay problema. El problema va a ser cuando tú vayas a un centro de arbitraje y quieras designar justamente a esa persona que no cumple ningún requisito. Probablemente el centro de arbitraje te diga que no designes a él porque no cumple con los requisitos que establece la norma. Porque la norma exige que para la contratación pública el árbitro debe tener esas especialidades. La norma sí te exige la especialidad de los árbitros, ¿ya? Así es que debería la parte también, así es, correcto. No necesita estar registrado, o sea, tú puedes cumplir las especialidades, pero no están inscrito. Y allí sí te podría, en este caso, designar el particular, ¿ya? No tienes que estar registrado, pero sí tienes que cumplir los requisitos mínimos, que son las especialidades en derecho administrativo, en derecho con contrataciones públicas y en arbitraje, ¿ya? O por lo menos en contratación pública, porque si es que es un árbitro de parte, por lo menos necesita tener la especialidad en contratación pública, ¿ya? Bien. Ahora sí,
rapidísimo, rapidísimo, solamente para poder complementar algunas cositas. Para los árbitros ad hoc también, Neisser, se sigue la misma suerte porque acuérdense que los arbitrajes ad hoc se instalan en el OCE. Entonces, igual, en este caso podría ser que las partes hayan probablemente decidido con algún árbitro que no cumple las condiciones y como no hay una institución arbitral que lo acredite, simplemente se irán y solicitarán, en este caso, al OCE la instalación, ¿no? En el caso de la DOC sí podría ser que se designe, pues, que la parte al menos designe a cualquiera, ¿no? Incluso sin cumplir con los requisitos, porque finalmente son los intereses del particular. Pero en el caso de la entidad, así sea un arbitraje ad hoc, igual deberá respetar la nómina, ¿ya? Del Registro Nacional de Árbitros. Ahora sí conversamos rapidísimo respecto de la comparación de precios. La comparación de precios, nos cambiamos de lado, dejamos de hablar del tema del arbitraje, para poder conversar muy rápido, en un par de minutos, el tema de la comparación de precios. La comparación de precios se utiliza para contratar bienes y servicios, ya que sean distintos a la consultoría, cuyo monto sea igual o menor a 15 UITs. ¿Cuánto nos referimos cuando hablamos de 15 UITs? Estamos hablando de 64.500 soles, ¿ya? Hasta 64.500 soles, cuando se trata de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones técnicas de la entidad y que sean fáciles de obtener y que tengan un estándar especializado en el mercado y que se presten o que se consigan en un plazo máximo de 5 días, se puede utilizar este procedimiento de selección. ¿Y qué es lo que establece este procedimiento en resumidas cuentas? Lo que establece es que no va a haber una convocatoria, sino que la entidad va a escoger y va a solicitar como mínimo 3 cotizaciones y se va a quedar con la cotización más baja. A esa cotización más baja le va a otorgar la buena pro. Va a elaborar un informe y ese informe y las cotizaciones recibidas las va a publicar en la plataforma del SEACE. De esta forma se habrá llevado a cabo una contratación, en este caso por comparación de precios, donde lo único que se va a discutir es el precio, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos en este caso para la comparación de precios? Primero, la entidad debe identificar que esos bienes o servicios, ¿no es cierto?, que se van a contratar cumplen las condiciones previstas para la comparación de precios. Ya les mencioné cuáles son las condiciones: que se obtengan, que sean fáciles de obtener en el mercado, que se comercialicen bajo una oferta estándar y que no se fabriquen a especificación justa de la entidad, ¿cierto? Si cumplen con esas condiciones y además son por montos iguales o menores a los 64.500 soles, podemos utilizar este procedimiento, ¿ya? Bien. Se verifica entonces que el órgano encargado de las contrataciones verifica que los productos cumplan con esta condición. Ya hemos visto que esas son las 3 condiciones: disponibilidad inmediata, fáciles de obtener y que no sean fabricados siguiendo especificaciones o indicaciones de la entidad. La norma no ha precisado específicamente qué es lo que se puede contratar a través de comparación de precios, ¿ya? Pero sí ha dicho qué es lo que no se puede contratar. Y ha mencionado que no se puede contratar por la comparación de precios los bienes o servicios que se encuentren incluidos en un catálogo electrónico, es decir, Perú Compras. Ningún producto que esté dentro de Perú Compras se puede contratar a través de la comparación de precios. Asimismo, tampoco se puede contratar por comparación de precios aquellos bienes y servicios que sean bienes comunes. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado en los bienes comunes? ¿Sí? Que tengo en un listado de bienes y servicios comunes, es decir, la subasta inversa. Tampoco se podrá utilizar en este caso la comparación de precios. Así como tampoco se podrá utilizar para los insumos del programa de vaso de leche. ¿Para qué casos entonces sí se podría utilizar? ¿Qué podríamos contratar en este caso por comparación de precios? A ver, díganme ustedes, ¿qué se les ocurre?
Algo así como procesos, algo así que podamos contratar que cumpla con estas características fáciles de obtener en el mercado, que se comercialicen bajo una oferta estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos poner como ejemplos? A ver, los escucho. Ya se fueron, ¿no? Ya, su compañera dice computadoras, pero siempre y cuando no esté en convenio marco, ¿ah? Oxígeno, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? Podría ser el oxígeno, correcto. Repuestos, ¿no es cierto? Cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, se me ocurre, equipos de limpieza, ¿no es cierto? Todo aquello, indumentaria, todo aquello que no supere los 64.500 y que no esté en un catálogo electrónico, ¿ya? ¿Qué es lo que no se puede contratar? El aire acondicionado no, porque el aire acondicionado está dentro del catálogo de convenio marco, ¿ya? Miren, ¿qué es lo que no se puede contratar entonces por Perú Compras? No se puede contratar mantenimiento de carreteras, no. Tampoco contratación de profesionales o personal especializado. Suministro periódico de bienes. Servicios de ejecución periódica tales como la mensajería. Servicios de toma de inventario. Adquisiciones de vehículos. Servicios de recolección de disposición de residuos finales. Tampoco mantenimiento y o reparación de infraestructura, ¿ya? ¿Y con qué frecuencia lo puedo convocar para no caer en fraccionamiento? No hay problema. Acuérdate que no hay fraccionamiento cuando tu necesidad ha nacido recién o en todo caso no se contaba con el presupuesto, ¿no es cierto? Correcto. Además, Carlos, acuérdate que si tú me estás hablando de la frecuencia, quieres decir que estás comprando ahora 5 cámaras fotográficas, por ejemplo, y el próximo mes otra vez 5 cámaras fotográficas y otra vez 5 cámaras fotográficas. Esto a todas luces va a ser un fraccionamiento, ¿no? No se entiende que lo puedas hacer por el tema de la frecuencia, ¿no? ¿Ya? La idea es que tú tienes una necesidad que solamente sean esas 5, no se hace con la intención de fraccionar la contratación. Bien, hay que llenar algunos formatos para poder realizar esta contratación y finalmente, pues, publicar en la plataforma del SEASTE los resultados, ¿ya? Eso sí, entonces, ¿cómo es que se procede a la contratación de la comparación de precios? Fíjense ustedes, es un procedimiento sumamente rápido, sumamente sencillo. El área usuaria define su requerimiento, en este caso el OS verifica que se cumplen las condiciones, elabora un informe de acuerdo a lo que establece la directiva, se publica ese informe adicionalmente y además también hay que conseguir las cotizaciones, por lo menos 3, ¿no es cierto? O pueden también buscarse en el internet, buscarse de manera electrónica y publicar los resultados en la plataforma del SEAS, ¿ya? Se hace una especie de indagación de mercado y en ese caso se pueden conseguir las 3 cotizaciones para establecer el valor más bajo. Y al valor más bajo es la que se le otorga la buena pro. Eso se publica en la plataforma del SEAS, ¿ya? Bien, eso es entonces lo que tenemos en el caso de la comparación de precios. Solo a manera de conclusión, solamente se podrá entregar la buena pro cuando la entidad haya conseguido las 3 cotizaciones o cuando sin haber solicitado cotizaciones, al menos en la plataforma ha buscado, en este caso, que existan pues proveedores que cumplen con el requerimiento. Claro que sí, Cintia, yo se las voy a pasar a Joana para que las pueda actualizar en la plataforma, ¿ya? Listo, chicos. No sé si tienen alguna otra consulta o alguna consulta. Bien, su silencio me dice que no, que ya quieren ir a descansar.
Yo les agradezco nuevamente por la atención, así es que nos vamos preparando ya para la siguiente clase, que sería la última clase, donde vamos a hacer práctica, ¿no es cierto? Y ahí yo les voy a entregar el caso práctico y ustedes son los que van a tener que trabajar. Bien, chicos, me despido entonces, ¿ya? A ustedes muchas gracias por la atención, por sus preguntas, por estar allí, por no irse. Porque dicen que ahora hacer las clases virtuales es como hacer sesión de espirituales, dicen, ¿no? Estás ahí, me escuchas,